1 Corintios capítulo 6, por favor. Veamos lo que dice la Biblia. Y vamos a leer el verso 1 hasta el 11. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Pero vosotros cometéis el agravio, defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. El tema que hoy voy a tratar es resolviendo o arreglando los problemas entre nosotros. Ese es el tema de hoy. Y la motivación para nosotros arreglar los problemas que existen entre hermanos en la familia de Dios, porque ya hemos dicho que somos familia, ¿verdad que sí? El libro de Efesios dice que el Señor nos ha limpiado y cuando hemos venido a ser sus hijos, venimos nosotros a la gran familia de Dios. Él es tu Padre, Él es mi Padre. Por la sangre de Jesucristo hemos sido una sola familia. Mira al que está al lado que se parece a ti y dile, eres mi hermano. Y si no se parece, no importa, dele la mano. No es hijo de lechero, es hijo de Dios. Dele la mano, dígale, eres mi hermano, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Vamos, dele la mano a algún hermano suyo. Y como toda familia, como empecé diciendo la primera predicación que tuve al venir de Estados Unidos, ¿verdad? Yo les dije a ustedes y les mostré por la Biblia que somos hermanos. Les dije que los que han tenido hermanos en sus hogares saben lo que son problemas y peleas. Por lo menos en mi casa eran 3 varones y 2 mujeres. El caso es que yo siempre estaba con uno nada más y había un grupo de 3 y yo siempre perdía. Y mi hermana nunca estaba de mi lado, estaba con el lado de los otros 2 y uno estaba siempre conmigo. Así que imagínense, la única forma de yo defenderme cuando yo era parte de la familia era gritando más. Era la que más me quejaba, la que más gritaba y entonces tenían que venir a recurrir, venir a asistirme en los gritos desesperados que yo daba. Pero eso no significaba que yo no amaba a mis hermanos. Hemos crecido, ya estamos pasados de los 40, ¿verdad? Y ahora hay un amor tan grande el uno para el otro, de cuidarnos, de amarnos. Recuerdo alguna vez mi madre, en las peleas que teníamos, peleábamos con mi hermano mayor. Mi hermano mayor no estaba del lado mío, era del otro grupo. Así que como tantos nos peleábamos, mi mamá agarró una cuerda que yo no sé qué tipo de cuerda era, pero nos amarró a mi hermano y a mí barriga con barriga. Era el hermano mayor y yo era la segunda. Y nos amarró bien apretados aquí, hermanos queridos, bien apretados, que nos miráramos cara a cara, porque teníamos que digerir la idea que mi hermano era diferente, pero era mi hermano. Que mi hermano es el mayor, yo soy la menor, pero es mi hermano. Que entre hermanos no se debe pelear. Y si se pelea, está el amor y la reconciliación. Dicen amén. Así que yo no me acuerdo por cuántas horas fue.
el proceso traumático que vivimos los dos. Mirándonos a la cara, mi hermano y yo, y mi mamá nos tenía allí castigados, mirando allí el uno al otro hasta que nos pidamos perdón, hasta que nos demostremos que nos amamos. Y las horas transcurrieron, mis hermanos queridos, que dio resultado la estrategia de mi madre. Una madre desesperada por ver a sus hijos en paz, haría cualquier cosa, ¿sí o no? Y aún en el hecho de la muerte, una madre está hasta el último diciendo, no quiero que se peleen. Ni siquiera pueden morir en paz las madres o los padres que saben que sus hijos están en pleitos. Porque una madre sabe que lo más importante en la vida de una familia es que todos vivamos como familia, como hermanos, reinando la paz y el amor. Dile al de al lado, eres mi hermano. Quiero que abra su boca y mire a alguien, dile, eres mi hermano. Eres feo, pero te amo en el Señor. Así que así vivimos y les digo ahora. Yo amo tanto a mi hermano me ama tanto a mí, hablando de con quien tenía más conflicto, ¿verdad? Y se solucionó el problema, porque teníamos que aceptar que éramos hermanos, diferentes, pero éramos hermanos, de la misma sangre, de la misma madre y del mismo padre. Ahora, si usted es el caso de que no tiene la misma madre o el mismo padre, igual la sangre por ahí corre. No tome el asunto por otro lado, ¿no? Y bueno, por eso este gran tema para tratar entre nosotros. Y un tema donde lo más vital y la línea que se ve en todo ello es el amor. Si la motivación del amor no reina en el corazón de los hermanos para solucionar los problemas, usted se perjudica y se hace daño a usted mismo y hará daño a otros. La motivación principal para solucionar problemas en una familia y más en la familia de Dios es el amor. Por eso la Biblia dice claramente en 1 de Juan que el que no ama no ha visto a Dios, no le ha conocido, está en muerte, está en tinieblas. Pero el que ama ha visto a Dios, le ha conocido y ha pasado de la muerte a la vida porque conoce quién es Dios. La razón por la cual podemos decir que alguien ha nacido de nuevo es porque el amor de Dios tiene que operar en el corazón de la persona, aun si estuviera herido y ofendido. El amor de Dios debe reinar para solucionar el problema. El que no toma esto como la verdadera iniciativa para solucionar sus conflictos en el hogar y en la familia o en otras áreas laborales, ¿verdad? De trabajo, en cualquier otra área donde hay hermanos creyentes. Yo no estoy hablando ahora de impíos. Esta carta la escribió Pablo a los cristianos. Dice, esto erais alguno antes, pero ya no lo sois. Porque la sangre de Cristo, Él te justificó, te lavó, te santificó por el Espíritu Santo. Así que a quien le habla Pablo en esta escritura es a creyentes. Y ahora aquí en este texto dice, verso 1, dice, ¿osa alguno de vosotros? Está hablando a la iglesia del Señor, a cristiano. Cuando tiene algo contra otro. Está claro entonces, mirando ese texto, que siempre van a haber conflictos entre uno y otro. Conflictos, malentendidos, desaprobaciones, algo que le disgustó, algo que no le parece, porque somos seres humanos con muchas ideas, pensamientos, pero no necesariamente tenemos que obligar a la gente, ¿verdad?, a hacer algo solo porque a nosotros nos parezca. Pero va a haber una situación de conflicto, dice, entre hermanos de la iglesia. Y dice, ¿osa acaso alguno? En otras palabras, se atreve uno, porque hermanos, para meter una situación legal o de juicio en un tribunal en el mundo, la persona que lo va a hacer, obviamente tendrá que armarse de valor para hacerlo. Primero, unos tal vez por desconocimiento van a los tribunales para que les hagan justicia.
por desconocimiento de que la Biblia habla de que la iglesia puede ser tratada como un tribunal, y hay gente sabia en la iglesia que puede tratar los problemas entre hermanos para solucionarlos, y que ellos pueden actuar como mediadores o como jueces. No porque, supongamos yo, tenga que intermediar con alguien para que la paz reine entre dos personas, signifique que yo deba de estudiar leyes, haberme graduado, tener una maestría de leyes, haber pasado por todo el proceso de estudio, experiencia en esta situación. No. Solo basta, la Biblia dice, que haya alguien sabio, alguien que se ponga como un puente para que uno sea, hermanos queridos, quien una a dos personas en conflicto. Para eso debe haber amor también, sin inclinarse a uno o inclinarse a otro más. Es una balanza justa del amor del Señor, así nada más. Entonces dice la Biblia, osa alguno, se atreve alguno tomar ese valor para ir a los tribunales a juicio. Y ahí dice el texto, vea el verso 1, delante de los injustos. Delante de los injustos. Y más adelantito dice, subraya esa palabra, delante de los injustos, y dice, y no delante de ¿qué? De los santos. Cuando dice delante de los injustos, está por sentado, y óigalo claro, que el mundo no tiene la verdadera justicia ni la verdadera motivación. En la época en que fue escrito este pasaje, la gente pudiente, la que tenía mucho dinero, eran los que escogían a sus jueces para tratar sus problemas legales. Ya por ahí ellos ganaban. Y los tribunales de esa época también recibían dinero o coima para favorecer a uno de ellos en medio de un litigio. ¿Tiene algo de parecido a los tribunales que nosotros tenemos actualmente? Claro que sí. Por eso la palabra de Dios no puede pasar por alto. Y entonces está diciendo el Señor, osa ir a los impíos, a los injustos, al juicio que ellos hacen. Dios deja por sentado que los tribunales de este mundo no tienen la verdadera justicia ni la verdadera motivación. Cuando usted va a un tribunal y delante de un abogado está exponiendo su problema, ellos le van a decir, no digas que estás en esto por 5 años, ponle 10 años. Y le hacen a usted alterar un escrito, porque no hay verdadera justicia. Y el que más tiene dinero para dar es el que va a ganar. Salen los culpables por dinero. Se paga para que liberen a los culpables que merecerían el justo pago de sus malas obras. Pero esto es el tribunal de los impíos. Y dice abajo, ahí mismo en el verso 1 del capítulo 6 dice, y no delante de ¿quiénes? De los santos. Entonces, cuando usted tenga que decidir y hay un problema entre hermanos, usted piense primero, aquí le establece, voy a los tribunales o al juicio de los injustos, les dice injusto, Dios les dice injustos, no son justos, o tengo que ir a los santos. Y cuando usted es un hermano en conflicto con alguien, usted tiene que tomar la decisión de dónde tiene que ir su balanza entonces. ¿A dónde? A los santos de la iglesia. En los santos de la iglesia, ahí está depositado, escúcheme bien, la sabiduría, el amor y la verdadera justicia para proceder. Verso 2, vea conmigo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Estos conflictos entre hermanos, cualquier tipo de conflicto que sea, el Señor lo dice que son cosas ¿qué? Pequeñas. Por eso es que usted y yo tenemos que practicar la justicia y la sabiduría aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el tiempo del milenio, el Señor nos va a poner delante de ciudades, delante de naciones, a juzgar.
También en el juicio, a gobernar, digo, y delante del juicio, dice la Biblia que juzgaremos al mundo y también juzgaremos a los ángeles. Así que todos ustedes que parecen aquí, a la final así como, ay, yo no podría hacer muchas cosas como estas. El Señor le dice que si usted se mete en el Señor y en su palabra y con ese amor de Dios para ayudar a los conflictos que existen o que surgen, usted está practicando, hermanos queridos, porque todos los hijos de Dios en el día del juicio juzgarán al mundo y a los ángeles. ¿A cuáles ángeles van a juzgar? Usted y yo, a los ángeles caídos, a los ángeles que se rebelaron delante de Dios con Satanás y fueron lanzados de allí. A esos ángeles vamos a juzgar. Va a haber un juicio para esos ángeles que se rebelaron contra Dios y que ahora mismo son los demonios que operan con Satanás. Y estaremos ahí, el juzgado, y ellos ahí, y juzgaremos, y juzgaremos, y juzgaremos. Y el Señor dice, si vamos a juzgar el mundo y a los ángeles, ¿qué acaso tú no puedes juzgar estas cosas tan pequeñas? Póngalo en balanza otra vez. Juzgar al mundo y a los ángeles, ¿verdad? Tiene más peso, parece que es más grande, ¿verdad? Y es así, que juzgar las cosas pequeñas de esta vida. Es nada. En otras palabras, cualquier problema entre creyentes es solucionable. Diga conmigo, puedo solucionar los problemas, conflictos entre mis hermanos. Puedo ser mediador. Puedo ser un mediador, un hacedor de puentes entre uno y otro. Ay de aquel que en medio de un conflicto entre hermanos, en lugar de unir, separe más. Ay de aquel que en lugar de ayudar a que sus hermanos se reconcilien, están echando candela para separar y para destruir la hermandad y el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo me hablaba ayer a mí fuertemente que hay en la iglesia de Jesucristo, hablando de manera general y de esta iglesia, gente que se muerde entre ellos y se mutilan entre ellos, en lugar de reinar el amor de Dios. Solo el amor de Dios no permitirá que nos destruyamos nosotros mismos. ¿Está conmigo, hermano? Han habido testimonios de hogares, cómo se han destruido por herencia, cómo los hermanos se pelean. Por herencia terminó la hermandad, por herencia se acabó todo. Y ya no se ven más y ya no se hablan más, porque el dinero es un problema en la relación con ellos. Pero cuando hay amor, el dinero es de menor valor que lo que es el amor. Vea conmigo el verso 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, ¿qué son las cosas de esta vida? Las cosas de esta vida pueden ser las herencias, pueden ser los trabajos, las situaciones de liquidaciones, ¿verdad? De personal, situaciones donde hay personas creyentes que trabajan con jefes creyentes. Y puede haber un conflicto allí. Y entonces el Señor dice, esas cosas pequeñas podemos tratar. Alguien puede venir e inventarle, hacer que usted pague algo porque solo quiere el dinero, porque eso es lo que la gente busca, ¿verdad? Sacarle. Pero esas mentiras no van a funcionar cuando usted está en el Señor. ¿Está conmigo? Dios será siempre su defensor y su ayuda. Porque hay gente mala, existe. Pero entre hermanos el corazón de muchos se enfría y se hacen duros y malos. Pero mire conmigo en el verso entonces 4. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Mire cómo Dios compara aquí. Mire, esto es increíble. Porque el Señor está diciendo que va la gente a los juicios de los injustos. Y acá dice, pones a juzgar a la gente de menor estima de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay gente que querrá valorar más el título del juez tal que al sabio hermano maduro
de la iglesia. Solo porque el hermano no haya estudiado en la universidad, como dije antes, o solo porque el hermano no te cobre por solucionar el problema, no significa que es menos y no valga. No, la Biblia dice, ¿por qué pones a juzgar a ellos en lugar de los hermanos? ¿Por qué haces? Mire el texto, mírelo. Dice, ponéis para juzgar a los que son de menor estima. Es decir, Dios, ¿a quién estima más a la hora de un juicio? ¿A los injustos del mundo o a los santos sabios de la iglesia? Pero la gente no estima a los santos sabios de la iglesia, sino que prefiere lo de allá. Pero el Señor está diciendo que su estima más grande está con la gente de la iglesia, de su casa. Por eso que los judíos no iban. Los judíos trataban sus problemas entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Solucionando el problema entre ellos. Porque hay cómo solucionarlos. Vea conmigo el siguiente texto. Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿No es una vergüenza? Sí, es una vergüenza. Es una vergüenza, porque dentro de la iglesia debería haber gente que se enlista para ser consejeros, mediadores. Hermanos, aquí hay muchas formas para ministrar dentro de tus hermanos. Usted ha sabido que dentro de un hogar siempre hay un hermano que es que él siempre busca unir a los demás. Y en la muerte de un padre o una madre le encarga a ese hijo con todo su corazón, ¿verdad? Y le dice a ese hijo, por favor, haz que tus hermanos se lleven, haz que tus hermanos. Pues dentro de la iglesia debe ser lo mismo. Debería haber aquí gente que quiera unir a sus hermanos, no dividirlos. El chisme, el cuento, el lleva y trae, jamás une a la gente, la separa. Y cuando hay conflictos entre hermanos, no que él me dijo, que yo te dije, que el de aquí, que el de allá, ¿qué va a hacer eso? En lugar de unir, ¿qué hace? Separa. Por eso la Biblia dice que se comen y se mutilan entre sí, porque no buscan la paz, sino separar. Por eso yo digo, ay de aquellos. Y los que están viniendo al discipulado de los días miércoles, estamos tratando sobre la profecía hebrea, y uno de los ayes era una forma profética para decir lo que podría acontecer. Entonces vamos a buscar de entre nosotros gente que le gusta unir. Por eso usted no permita cuentos, no permita chisme de nadie, y menos de dos hermanos. Cuando usted sabe que dos hermanos están en conflicto, usted tiene que ser mediador. No lleve ni traiga, porque hace daño y Dios lo está viendo. Y en lugar de ser usted trigo, se convierte en cizaña, y la cizaña será desarraigada un día y quemada en el fuego, dice su palabra. Dicen amén. Digan ay, 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 los que no pueden decir amén, pero digan algo. Vamos al verso 6, por favor. Dice así: sino que el hermano con el hermano. Una vez más, el conflicto entre ¿quiénes son? Entre hermano y hermano. Sino que el hermano con el hermano pleitea, ¿en dónde? En juicio. Y esto ante los incrédulos. Así que una vez más, no son ellos los que deben juzgar los casos. Vamos al 7. Así que por cierto es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, solo el hecho de tener pleito entre dos hermanos ya es una falta. Ya es una falta. Porque donde reina el amor, escúcheme, la gente más madura que tiene el amor del Señor no espera una semana ni un mes para reconciliarse con su hermano. Óigame bien lo que le voy a decir. La gente que entiende el amor de Dios y que es gente que ha madurado en el Señor, soluciona así de rápido el problema. Si usted no soluciona sus problemas inmediatamente, le llevan un día, 2 días, una semana, un mes, 6 meses, 10 meses, 1 año, 2 años. Ya ni siquiera es un conflicto de desacuerdo. Se crea dentro del corazón raíces de amargura. Y la raíz de amargura contamina a otros. La gente que está amargada por una situación que no ha perdonado, que no ha solucionado, se amargó. Y esta persona que se amarga busca amargar a otros. Cuando usted tiene un conflicto con alguien que no soluciona, usted viene al cuento con los demás. No, que el de aquí, que el de allá. ¿Sabes qué? Es que él me hizo esto, o es que la de allá, tará.
y comienza a contaminar. La gente amargada que no soluciona los problemas contamina a su grupo, contamina a su familia, daña a su gente. La amargura les lleva a dañar. Eso le dice la Biblia de los Hebreos, que los amargados hacen amargar el corazón de otros. Y a mí me da mucha tristeza que en los conflictos que puedan haber entre hermanos, nosotros vayamos a estar hablando de estas cosas que dañemos el corazón de nuestros pequeños hijos. Y ya los hijos vienen prejuiciados y miran al hermano y a la hermana de lejos y ya no se acercan como antes, porque les estás amargando el corazón y los estás dañando. ¿Cómo esperas que esos hijos amen a Dios con todo el corazón y les sirvan? ¿Cómo tú esperas si dentro del hogar hablan del uno y del otro, del uno y del otro? Porque el corazón que no perdona se amarga y amarga a otros. ¿Cómo van a criar sus hijos? Yo cuidaré del corazón de mis hijos, porque no podemos decir que no hay problemas. Pero yo cuidaré el corazón de mis hijos. Ninguna situación delante de ellos yo puedo tratar, para que su corazón no se dañe. Solo que como uno se retira del hermano tal, también quiere que los demás se retiren del hermano tal. Y eso perjudica. Y si está a cargo de ministerios, de gente, de grupos, los contamina. Deje que el Espíritu de Dios se mueva con libertad. Deje que el Espíritu de Dios empiece a obrar a través de su vida. No le dé lugar a que el enemigo, hermanos queridos, se pare y nos mordamos y nos mutilemos unos a otros. Vea conmigo en el verso 7, dice: es ya una falta que haya pleitos. Con que haya pleitos ya es una falta. Pero es peor si con ese pleito se acude a los tribunales injustos. Es peor, leamos el 6 otra vez. Sino que el hermano con el hermano pleitee en juicio esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Por qué? ¿Sabe lo que quiere decir esto? Porque cuando usted va a la gente impía, ¿qué testimonio está dando de que son creyentes? A ver, el juez le va a decir: es un problema de la iglesia. A ver, Leonardo, tienes un problema. Y tú eres de la iglesia. Y tú también. Y de la misma iglesia. El juez por dentro está diciendo: qué terrible. Y la Biblia dice que por lo que la gente, escúcheme, hace, nosotros en lugar de atraerlos para Dios, los alejamos. Vea conmigo, por favor, otro pasaje que vamos a ver, Romanos 2:23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quiénes? ¿Quiénes son los gentiles? Los impíos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de dos creyentes que pleitean en juicio. El nombre de Dios es blasfemado por los impíos, por dos creyentes que se pelean, y la familia no creyente está conociendo toda esta cosa y dice: ¿para qué me voy a convertir yo? Ni me hables de tu Cristo si tú tienes más problemas que qué. Esos hermanitos hipócritas, así no dicen. Ve esos diablos. Es duro lo que yo digo, pero yo necesito abrirle los ojos a usted. Si usted ama a Dios, ve esos diablos. ¿Para qué va la iglesia? Este es más diablo que el diablo, dicen, ¿verdad? Pues entérese que aquí en la congregación no vienen gente perfecta. Estamos caminando en la perfección de Dios. Por eso la palabra y la advertencia. La advertencia es que como estamos en este camino, procedamos como salvos. ¿Está conmigo? Y si usted quiere caminar en ese camino de santidad y perfección, tendrá que obrar como la palabra dice, pues. Y por eso dije al comienzo, el que ama de verdad es el que ha nacido de nuevo. El que perdona de corazón es el que ha nacido de nuevo. Si tú no perdonas ni amas de corazón, es posible que solo seas un religioso sentado aquí, que cante bien, que esté allí oyendo el mensaje,
pero que no hayas nacido de nuevo. A la hora de la hora, para poder determinar quiénes realmente se van a ir con el Señor, son los que viven en amor. ¿Cómo vamos a conocer entre falsos apóstoles y profetas de los verdaderos? Porque los verdaderos van a tener la línea de amor para los demás, que no van a buscar el provecho para sí mismos ni para sus bolsillos. Están buscando el bienestar del reino por las almas que necesitan ser salvadas, necesitan ser ministradas, necesitan ser formadas y desarrolladas en el ministerio que Dios les ha dado. El amor. El amor determinará el día de la gran cosecha final. El amor es la única forma que se determina si eres de Dios o no eres de Dios. Es el amor. ¿Y qué le dicen las escrituras acá? Vean el siguiente texto. Ya dijimos, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Cada vez que usted tiene conflictos y los impíos oyen, usted no los acerca a Dios. Y ni para qué estar orando, ¿no? Ay, salva a mi familia, salva a mi familia. Pero ellos están oyendo todo el conflicto. Y ellos se están alejando de Dios en lugar de acercarse. Qué lindo es en cambio decirle, ¿sabe qué? Tenemos conflictos como familia, pero nos amamos, nos perdonamos. Wow, yo quisiera estar ahí, diría el pecador, ¿no? Me gustaría estar en su iglesia. Versículo Corintios, capítulo 6. 7 decía, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sabe lo que significa eso? A la hora de dar testimonio del evangelio, si hay un conflicto donde usted tenga que perder, es mejor perder. Y no porque usted tenga más dinero que otros y que le sobreabunda y puede regalarlo. No se trata de eso. Si tiene que ver con situaciones económicas. No se trata de eso. Se trata que para nosotros es más importante que reine el amor que el dinero. Que para nosotros es más importante que nos amemos entre nosotros antes que el mugroso dinero, que puede ser el conflicto de muchos. ¿Está conmigo? Entonces sufre el agravio, en otras palabras, aun cuando no eres culpable, por decirlo así. Pero puedes dar la solución a este problema, aun cuando no eres culpable, aun cuando te están engañando, aun cuando están diciendo mentiras. ¿Sabe qué? Si necesitas sufrir el agravio, súfrelo. O en el caso del defraudado, chisa, debieron haber hecho esta justicia conmigo, mi hermano creyente, y no lo hizo. Y me tendría que dar 5,000, 10,000, 20,000 dólares, quién sabe, yo no sé, estoy especulando. Y si tú eres el defraudado, pero tú amas a Dios y crees en la justicia de Dios, eres capaz de decir, lo dejo, lo pierdo, porque yo creo que la justicia de Dios es real. Y que Dios me dará el pago, pero yo voy a hablar con mi hermano y voy a reconciliar esta situación. ¿Está conmigo? O vamos a llegar a un acuerdo. Estoy hablando de problemas entre dos hermanos. Si se trata de un problema con un impío, vaya a los tribunales allá, porque el impío no tiene la línea del amor. ¿Está conmigo? Vaya allá. Si un padre de familia se fue de la casa y ha abandonado a la mujer y no le da comida a sus hijos, vaya a los tribunales allá para que le pasen alimento a su hijo. ¿Está conmigo? Uy, ay, digan amén. Uy, hay algo. Ay, santo. Vamos al texto de abajo. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Así que unos son agresores y otros, ¿verdad? Unos son agresores en este caso, estafadores, y otros los defraudados. Y el Señor dice, verso 9, ¿no sabéis que los injustos? Aquí viene el detalle. El que sabe que obró injustamente tiene que reflexionar. Sí, estoy haciendo algo injusto. Porque el Espíritu Santo lo va a redarguir. Es verdad esto. Así que voy a ser justo y voy a pagar lo que es justo, o voy a hacer lo que es justo.
El espíritu te redarguye. Por eso el Señor le habla aquí. Primero allá arriba le habla al que es defraudado y le dice: ¿por qué no sufres más bien el agravio? ¿Por qué no sufres el ser defraudado? Al que es defraudado. En otras palabras, puedes hacer algo para la reconciliación y para que el testimonio de Cristo reine. Y ahora para el otro, para el que estafa, le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ay, ay, ay. Si eres un hermano creyente, Dios ya te está diciendo: si haces cosas injustas, vas a ser llamado injusto. ¿Está conmigo? Porque el árbol, ¿de qué va a dar? Si tú eres un árbol de manzana, no vas a dar naranjas, vas a dar manzanas. Si alguien es injusto, ¿qué va a dar? ¿Qué fruto va a dar? La injusticia. Y el Señor le está diciendo al hermano que defrauda, le dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí da una lista. Y los injustos son los fornicarios, los que viven con alguien sin casarse. Eso es un fornicario. Los idólatras, los que idolatran imágenes o idolatran hijos, esposo, esposa, más que a Dios, o las finanzas, o cualquier cosa que idolatre, primero que Dios. 3, los adúlteros, los que están con otra persona y no son sus cónyuges. Deja al que no te pertenece, deja a la que no te pertenece, porque no te darán el reino de Dios. 3, los afeminados. Los afeminados se distinguen de los homosexuales, porque los afeminados puede ser que no sean homosexuales, pero tienen ademanes afeminados. El Señor le dice: no, 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 no. Esos ademanes no van bien acá porque eres hombre. ¿Está conmigo? Afeminados. Ni los que se echan con varones, hace una distinción, los hombres que se acuestan con hombres, los homosexuales. También aplica a las lesbianas. Verso 10. Ni los ladrones, los que le roban a Dios. Como dijo Roberto, no te metas en problemas, ¿no? No te metas en problemas. Ni los avaros, los que tienen tanta avaricia y quieren más, quieren más, quieren más, es su vida, más. Está bien tener negocios y ser próspero y querer ensancharse, siempre y cuando en tu corazón esté el deseo de querer dar para el reino de Dios, está bien. Pero los avaros nunca piensan en dar a Dios, solo piensan para ellos, para sí. Y no de lo que sobra. Hay que dar de lo que se tiene. Verso 10. Ni los borrachos, miren los borrachitos. Mi hijo sabe decirle al borracho Antonio que pasa por la casa: Jesús te ama. Pues bien borrachito y todo. A mi mamá le dice mi madre, que mi madre le alimenta, le da lo que tiene y le habla de Jesús. Pero esos borrachitos que no se arrepienten no heredan el reino de los cielos. Ni los maldicientes, los que maldicen para todo: maldito tal, maldito lo de allá, maldicen el país, maldicen la vida, maldicen los estudios, maldicen el marido y la mujer que tienen, maldicen a todo el mundo. No heredarán el reino de los cielos. Ni los estafadores, es decir, que no pagan lo justo o no dan lo justo. ¿Está conmigo? Pero esto Dios lo dice. Por eso es que usted tiene que estar quieto. Dios se encarga. Heredarán el reino de Dios. Y esto aquí márquelo por favor y ráyelo en su Biblia. Yo mi Biblia las rayo siempre. Las marco, las escribo. Verso 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Erais, fuiste. Eso es de algo que pasó, que ya no es. Pero la vieja naturaleza va a querer venir siempre. Todo lo pecado y lo malo, lo pecaminoso que nosotros hacemos en la vida va a volver, va a surgir, porque el diablo quiere atraparte para que no heredes el reino de los cielos. Él dice: yo te agarro aquí. Por eso la Biblia dice: tú fuiste eso. En otras palabras, ya no te dejes esclavizar por esto. Ya no dejes que esto te domine más, porque ya fuiste lavado, justificado y santificado por el Espíritu de Dios.
¿No es válido eso? ¿Qué tiene que pesar más en tu vida para solucionar el problema entre hermanos? ¿Tu resentimiento, tu amargura, tu enojo, tu venganza? ¿O el amor del Señor que te lavó, te santificó, te justificó en Jesucristo por el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que más debería primar a la hora de solucionar un problema? ¿Tu dinero? ¿O el amor de Dios que te lavó, te santificó y te justificó en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que más deberías conservar? Siento el Espíritu de Dios. Pero el Señor le habla a esta iglesia y le dice que hay conflictos, no los negamos ni los ocultamos, pero el amor debe solucionar el problema entre hermanos. ¿Está conmigo? El distanciamiento entre hermanos no es correcto. El crear disensión entre unos y otros no es de Dios, es del infierno. Lo que debe primar es el amor de Dios para demostrar que eres un verdadero hijo de Dios. Y Dios te bendecirá más. Te bendecirá tanto que no tendrás, hermanos, cómo tomar la bendición de Dios de pie. Tendrás que sentarte para recibir toda la bendición, porque parado se te va a caer. Tendrás que tomar la bendición en el regazo. Y Dios siempre hará justicia. El único justo en esta tierra es mi Jesús. Es mi Jesús. Pero la Biblia dice en Hebreos: en lo que respecta a vosotros, estad en paz cada uno de vosotros, estad en amor cada uno de nosotros, porque sin esa paz y ese amor y sin santidad nadie verá al Señor. Yo he sido testigo de la gracia del Señor sobre hermanos que se reconcilian por asuntos legales. Yo puedo decir que el Espíritu de Dios puede caer de manera tan especial para convencerlos, para deponer sus pleitos y sus problemas y para bendecirlos Dios por corazones humildes. Yo soy testigo de eso. Pero lo único que se necesita es dos corazones que quieran hacerlo, porque si usted quiere y el otro no quiere, no va a pasar nada. Pero en lo que usted respecta, usted hace lo suyo. Si la otra parte no quiere, ya eso es otra situación. Porque entonces Dios le dice: si obras injustamente, no heredas el reino de los cielos. Entonces, ¿qué quiere mejor usted? ¿Deponer su orgullo, humillarse y pedir perdón? ¿O perder el reino de los cielos?